¿Qué pasaría si te dijera que los jardines más hermosos de la historia china no fueron diseñados para ser hermosos en absoluto? Que cada roca, cada estanque, cada árbol cuidadosamente colocado era en realidad una lección de filosofía, una meditación sobre la naturaleza de la realidad, y una manifestación física del orden cósmico que gobernaba todo, desde el movimiento de las estrellas hasta el comportamiento de los emperadores. Al final de esta historia entenderás cómo los jardines chinos nunca fueron solo jardines, eran libros de texto de filosofía tridimensionales, espacios sagrados donde la frontera entre naturaleza y cultura se disolvía, y encarnaciones vivientes del principio que gobernó la civilización china durante miles de años, la armonía. No el concepto vago y reconfortante que usamos hoy, sino una visión precisa, exigente y totalmente abarcadora de cómo funciona el universo y cómo los humanos deben posicionarse dentro de él. Porque esto no es solo sobre diseño de paisajes. Esto es sobre cómo una civilización entera codificó sus creencias más profundas sobre la existencia, la moralidad, el equilibrio y la relación entre la humanidad y la naturaleza en espacios físicos por los que podías caminar, contemplar y, en última instancia, ser transformado. Pero antes de que podamos entender los jardines chinos, necesitamos entender qué querían decir los chinos con armonía. Y es profundamente diferente de las ideas occidentales. En Occidente, la armonía a menudo significa acuerdo agradable, las cosas llevándose bien, evitando el conflicto. Es un concepto social, fundamentalmente sobre relaciones humanas. Pero en la filosofía china, la armonía Hexie, es un principio cósmico, el patrón fundamental de cómo opera el universo. No significa la ausencia de conflicto, significa la relación apropiada entre fuerzas opuestas. Significa yin y yang en equilibrio dinámico, no equilibrio estático. Significa que las contradicciones no son problemas a resolver, sino tensiones a mantener. Que la diversidad no es algo a superar, sino la naturaleza esencial de la realidad. Que el cambio no es disrupción, sino la única constante. Este concepto proviene de múltiples tradiciones filosóficas que se fusionaron en el pensamiento chino. El confucianismo contribuyó la idea de que la armonía requiere jerarquía, relaciones apropiadas, todos y todo en su lugar apropiado. No igualdad. Los confucianos habrían pensado que eso era absurdo, sino proporcionalidad, adecuación, cada elemento cumpliendo su naturaleza. El taoísmo contribuyó la idea de que la armonía requiere espontaneidad, naturalidad, Wu Wei, acción sin esfuerzo, que fluye con en lugar de contra el grano de la realidad. Y el budismo, cuando llegó de India y fue completamente sinizado, contribuyó la idea de que la armonía requiere ver a través de ilusiones de separación, entendiendo que todas las cosas están interconectadas de maneras que nuestra percepción ordinaria no puede captar. Estas no eran filosofías competidoras en el jardín chino, eran perspectivas complementarias sobre la misma verdad subyacente. Ahora, ¿cómo expresas esto en un jardín? Ese era el desafío que enfrentaban los diseñadores de jardines chinos y su solución fue nada menos que genial. No crearon jardines que parecían naturaleza. Crearon jardines que funcionaban como la naturaleza o, más precisamente, como se suponía que la naturaleza funcionaba según el entendimiento filosófico chino. Cada elemento fue elegido no solo por belleza, sino por lo que representaba, cómo se relacionaba con otros elementos, qué principios cósmicos encarnaba. Un jardín chino no era una imagen de la naturaleza. Era un modelo funcional del cosmos en miniatura, donde podías observar y participar en las mismas fuerzas que gobernaban galaxias y átomos. Comencemos con el elemento más fundamental: la relación entre roca y agua. En casi todos los jardines chinos clásicos, encuentras estos dos elementos en estrecha proximidad, a menudo en yuxtaposición dramática. Montañas y lagos, piedras y estanques. Afloramientos rocosos que se elevan desde piscinas tranquilas. Esto no es decoración, esto es yin y yang hechos visibles. La roca es yang sólida, permanente, masculina, activa, alcanzando hacia arriba hacia el cielo. El agua es yin fluida, cambiante, femenina, receptiva, acumulándose en los lugares más bajos, buscando la tierra. Pero nota, nunca están completamente separados. La roca se eleva del agua, el agua refleja la roca. Se definen mutuamente, dependen mutuamente, se transforman mutuamente porque en la cosmología china, yin y yang no son opuestos en el sentido occidental de exclusión mutua, son polos complementarios de una unidad, cada uno conteniendo la semilla del otro, cada uno requiriendo al otro para existir. Pero es más complejo que simplemente colocar rocas cerca del agua. Las rocas mismas eran elegidas con cuidado extraordinario, a menudo a un costo enorme. Las más preciadas eran las piedras Tai Hu, rocas de piedra caliza del lago Tai,
que habían sido naturalmente esculpidas por el agua durante siglos en formas fantásticas y convolutas, llenas de agujeros y canales, simultáneamente sólidas y vacías, pesadas y delicadas, terrenales y de otro mundo. Una sola piedra Taihu excepcional podía costar más que una casa. ¿Por qué? Porque estas piedras encarnaban una paradoja que era central para la filosofía china. Eran productos de la naturaleza pero parecían casi artificiales. Eran estáticas pero sugerían movimiento. Eran objetos individuales pero claramente moldeados por su relación con el agua durante vastos periodos de tiempo. Eran, en otras palabras, manifestaciones físicas perfectas de la interpenetración de opuestos. La disposición de estas rocas seguía principios que eran simultáneamente estéticos y cosmológicos. Tenían que crear un sentido de montañas, no montañas reales, sino la esencia de montaña, el ki, energía vital de las montañas. Tenían que sugerir edad, resistencia, el tiempo profundo de procesos geológicos. Tenían que crear espacios negativos interesantes, vacíos que eran tan importantes como los sólidos. Este último punto es crucial y a menudo es pasado por alto por observadores occidentales. En la estética china, influenciada fuertemente por la filosofía taoísta, la vacuidad no es la ausencia de algo, es una presencia por derecho propio, el espacio donde puede ocurrir la transformación, donde reside el potencial. Una roca llena de agujeros no estaba dañada. Estaba completa, porque incluía tanto el ser como el no ser, tanto la forma como la falta de forma. El agua en los jardines chinos funcionaba en múltiples niveles simultáneamente. En el nivel práctico, moderaba la temperatura, reflejaba la luz, sostenía peces y plantas acuáticas, creaba sonido a través de fuentes y cascadas. Pero estos aspectos funcionales eran inseparables de significados simbólicos. La calidad reflectante del agua la convertía en un símbolo natural para la contemplación, para la mente que refleja la realidad sin distorsionarla. Un concepto clave tanto en el pensamiento taoísta como budista. La capacidad del agua de tomar cualquier forma mientras retiene su naturaleza esencial simbolizaba el ideal taoísta de flexibilidad y adaptabilidad. La tendencia del agua a buscar el lugar más bajo, mientras finalmente desgasta la roca más dura, ilustraba el poder paradójico de ceder, de no contienda a otro principio taoísta central. Pero el aspecto más sofisticado del agua en los jardines chinos era cómo representaba el tiempo y el cambio. A diferencia de los jardines formales occidentales, donde el agua era a menudo constreñida en piscinas geométricas o fuentes dramáticas, demostraciones de control humano sobre la naturaleza, los jardines chinos usaban agua para crear un sentido de proceso natural. Los arroyos serpenteaban en lugar de correr rectos. Los estanques tenían costas irregulares. Las cascadas sugerían cataratas de montaña. Esto no era incapacidad primitiva para crear formas geométricas. Los ingenieros chinos eran perfectamente capaces de eso, como lo probaban sus sistemas de riego. Esto era elección deliberada. Se suponía que el jardín debía sentirse como si siempre hubiera estado allí, como si hubiera surgido a través de procesos naturales en lugar de diseño humano. Esto requería artificio increíble desplegado para crear naturalidad aparente, esfuerzo enorme para lograr facilidad aparente. Eso no es todo. La relación entre jardín y arquitectura revela otra dimensión de cómo se entendía y encarnaba la armonía. Los jardines chinos no estaban separados de los edificios, se interpenetraban con ellos. No ibas afuera al jardín desde la casa. Te movías a través de un espacio continuo donde la arquitectura y el paisaje fluían uno en el otro a través de patios, pasillos cubiertos, pabellones que se abrían por todos lados, ventanas que enmarcaban vistas específicas como pinturas vivas, puertas con forma de círculos o polígonos que transformaban el acto de pasar a través en una experiencia estética. Esta permeabilidad entre interior y exterior, entre construcción humana y crecimiento natural, entre cultura y naturaleza, era fundamental para el entendimiento chino de la armonía. Los elementos arquitectónicos en los jardines servían propósitos filosóficos específicos. Los pabellones no eran solo lugares agradables para sentarse, eran plataformas de observación, posiciones desde las cuales contemplar los aspectos cambiantes del jardín bajo diferentes condiciones, diferentes estaciones, diferentes momentos del día, diferentes climas. La tradición estética china valoraba la transformación sobre la estasis, el proceso sobre la forma fija. Un jardín que se veía igual en primavera y otoño, en niebla matutina y sol de la tarde, en lluvia y clima despejado, era un jardín fracasado. El jardín ideal revelaba diferentes rostros, ofrecía diferentes perspectivas, provocaba diferentes emociones y pensamientos dependiendo de cuándo y cómo lo experimentabas. Los pabellones eran las estaciones desde las cuales observabas esta variación sin fin dentro de la continuidad fundamental, otra expresión de la armonía como equilibrio dinámico, en lugar de igualdad estática.
Los caminos a través de los jardines chinos nunca eran rectos, se curvaban, zigzagueaban, ocasionalmente doblaban hacia atrás, te llevaban a través de pasajes estrechos que de repente se abrían en vistas expansivas, te llevaban arriba y abajo a través de cambios en elevación. Esto no era perversidad, era pedagogía. El camino sinuoso te obligaba a ir más despacio, a prestar atención, a experimentar el jardín secuencialmente, en lugar de tomarlo todo de una vez. Creaba un viaje narrativo, una progresión de experiencias cuidadosamente coreografiadas por el diseñador del jardín, y encarnaba un principio fundamental de la filosofía china. El enfoque indirecto es a menudo más efectivo que el directo. En estrategia, en el arte de gobernar, en el cultivo personal, la tradición china consistentemente valoraba lo oblicuo sobre lo frontal, lo sutil sobre lo obvio, lo gradual sobre lo repentino. Ahora hablemos de plantas, porque aquí es donde la estética de jardines occidental y china diverge más dramáticamente. Los jardines formales occidentales, especialmente en la tradición europea, enfatizaban camas geométricas, plantas dispuestas en patrones, a menudo elegidas por coordinación de color, mantenidas rigurosamente podadas y controladas. El jardín era una demostración del dominio humano sobre la naturaleza, naturaleza mejorada por el arte, salvajismo domesticado en belleza. Los jardines chinos operaban sobre principios completamente diferentes. Las plantas eran elegidas por asociaciones simbólicas y literarias, tanto como por su apariencia. Se les permitía crecer en formas más naturales. Y eran valoradas por cómo cambiaban a través de las estaciones, no por mantener apariencia consistente. Los 4 caballeros del simbolismo botánico chino ilustran perfectamente esto. Flores de ciruelo, orquídeas, bambú y crisantemos no eran solo plantas decorativas. Eran ejemplares morales, cada uno encarnando virtudes específicas que la persona cultivada debía emular. Flores de ciruelo, floreciendo a fines del invierno mientras la nieve podría todavía estar en el suelo, representaban resistencia y esperanza, la capacidad de florecer en la adversidad. Orquídeas, creciendo en valles montañosos apartados lejos de multitudes, representaban elegancia refinada e integridad, la persona superior que mantiene la virtud sin importar el reconocimiento. Bambú, doblándose en tormentas pero nunca rompiéndose, hueco por dentro pero fuerte, siempre verde en todas las estaciones, representaba flexibilidad combinada con integridad, el núcleo moral que perdura a través de circunstancias cambiantes. Crisantemos, floreciendo en otoño cuando otras flores se desvanecían, representaban dignidad en el envejecimiento, el erudito que mantiene el principio incluso en años declinantes. Pero es más profundo que el simbolismo. Estas plantas fueron elegidas porque sus patrones de crecimiento natural y ciclos de vida proporcionaban ocasiones para la contemplación, estímulos para la reflexión sobre la vida humana y patrones cósmicos. Observar flores de ciruelo emerger de ramas desnudas enseñaba lecciones sobre potencial oculto en aparente esterilidad. Observar la respuesta del bambú al viento demostraba principios sobre ceder y regresar. Seguir la floración otoñal del crisantemo sugería pensamientos sobre tiempo, sobre cada cosa teniendo su estación apropiada. El jardín era un dispositivo de meditación, una máquina para generar perspicacia filosófica a través de atención cuidadosa a procesos naturales. Los cambios estacionales en los jardines chinos eran intencionales y cruciales. A diferencia de los jardines occidentales que a menudo apuntaban al color e interés durante todo el año a través de plantación sucesiva, los jardines chinos abrazaban la distinción estacional. La primavera traía crecimiento verde fresco y flores de ciruelo. El verano significaba follaje exuberante y flores de loto. El otoño ofrecía crisantemos y colores cambiantes de hojas. El invierno revelaba los huesos del jardín, la estructura de rocas y ramas liberadas del ocultamiento vegetativo. Cada estación ofrecía su propio tipo de belleza, sus propias lecciones, su propia estimulación emocional e intelectual. Un jardín que trataba de verse igual en todas las estaciones violaba el principio fundamental de armonía, que requería reconocer y celebrar el cambio en lugar de resistirlo. Déjame darte un ejemplo de cómo todos estos elementos se unían en la práctica real. El Jardín del Bosque del León en Suzhou, uno de los jardines chinos clásicos más famosos. Creado en el siglo XIV, está construido alrededor de una elaborada rocalla. Una montaña artificial construida de piedras Tai Huque domina el espacio. Las rocas están dispuestas para crear un laberinto tridimensional con grutas, túneles, picos y valles. Puedes caminar a través de él, trepar sobre él, perderte en él. La experiencia es desorientadora, cambia la perspectiva, casi alucinógena en su complejidad. Esto no es accidente, es instrucción filosófica deliberada.
La rocalla del bosque del león encarna el concepto budista de maya ilusión, la dificultad de percibir la realidad claramente. Las rocas desde un ángulo parecen leones, de ahí el nombre del jardín. Desde otro como formas abstractas, desde otro más como montañas. ¿Qué son realmente? La respuesta es todas estas y ninguna de estas. Son lo que son rocas dispuestas por humanos que estaban trabajando con formas naturales, que fueron moldeadas por agua durante siglos. Son simultáneamente naturales y artificiales, reales e ilusorias, materia sólida y significado simbólico. Navegar la rocalla es una metáfora física para navegar la realidad misma difícil, requiriendo atención, llena de revelaciones inesperadas y apariencias engañosas, en última instancia gratificante para aquellos que persisten. Rodeando esta rocalla central hay estanques que reflejan las piedras, multiplicándolas e invirtiéndolas, creando aún más complejidad y ambigüedad. ¿Estás mirando las rocas reales o sus reflejos? ¿Importa? El jardín sugiere, quizás la distinción entre real y reflejado, entre sustancia e imagen, no es tan clara como asumimos. Esto está llegando a preguntas epistemológicas profundas. ¿Qué percibimos realmente? ¿Cómo sabemos lo que sabemos? ¿Cuál es la relación entre apariencia y realidad? Y está haciendo esto no a través de textos escritos o argumentos hablados, sino a través de experiencia espacial, a través del movimiento corporal del visitante, a través de espacio diseñado. Eso no es todo. Los edificios alrededor del perímetro del jardín enmarcan la rocalla central y las características del agua, pero hacen más que solo proporcionar puntos de vista. Crean capas miras desde el interior a través del pasillo cubierto, al patio, al estanque, a la rocalla, al cielo. Tu visión pasa a través de múltiples umbrales, múltiples marcos, cada uno mediando y transformando lo que ves. Esta estratificación es fundamental para la estética espacial china y encarna la idea filosófica de que la realidad es profundidad, que las apariencias superficiales ocultan y revelan patrones más profundos, que entender requiere penetrar a través de niveles sucesivos de manifestación para acercarse a principios subyacentes. El uso de paisaje prestado, jiejing, en jardines chinos muestra otro aspecto de la filosofía de armonía. Los diseñadores de jardines deliberadamente enmarcarían vistas de características del paisaje más allá de las paredes del jardín, montañas distantes, pagodas de templos, incluso la luna, integrándolas en la composición del jardín. La frontera entre jardín y mundo era permeable, porosa. El jardín no afirmaba ser completo en sí mismo. Reconocía su lugar dentro de contextos más amplios, naturales y culturales. Esto no era solo astucia estética, era posición filosófica. Nada existe en aislamiento, todo está interconectado. La parte contiene y refleja el todo. Tu jardín, apropiadamente diseñado, podía contener cielo y tierra no reproduciéndolos, sino estableciendo las relaciones correctas, las resonancias apropiadas.